amigos es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Saludos, ingeniera. Nuestro grupo ha creado una maqueta en base a cinemática y dinámica, considerando los temas que hemos revisado durante el presente semestre. Nuestra carrera es la de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización. Nuestro grupo está integrado por Wilmar Chimborazo, Manuel Figueroa, Paola Lalaleo, Ariel Palacios y Esteban Parra. A continuación presentamos el desenvolvimiento de la maqueta y los ejercicios. Gracias. A continuación les voy a explicar un ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme. Dice, hallar la velocidad que tiene la partícula en los primeros 18 centímetros en un tiempo de 2 segundos. En nuestra maqueta, el movimiento rectilíneo uniforme se da al inicio del recorrido, cuando la pelota se desplaza en sentido recto hacia la bajada. Entonces, tenemos como dato que la distancia es igual a 18 centímetros y que el tiempo es de 2 segundos. En este caso nos pide la velocidad. Entonces aplicamos la fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Reemplazamos los valores y tenemos que la velocidad es igual a 18 centímetros sobre los 2 segundos, lo que nos da un resultado de 9 centímetros sobre segundo. Para transformar a metros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, sabemos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, nos da el resultado de 0,09 metros sobre segundo. El siguiente literal dice, hallar el tiempo que recorre en los 18 centímetros de distancia si tiene una velocidad de 0,3 centímetros. En este caso tenemos los datos que dice que la distancia es igual a 18 centímetros y la velocidad es igual a 0,03 metros sobre segundo. Transformamos los centímetros a metros y tenemos que
equivale a 0,18 metros. Reemplazamos en la fórmula de tiempo igual a distancia sobre velocidad. Y tenemos que el tiempo es igual a 6 segundos. El siguiente literal nos dice: calcula la aceleración de la partícula que recorre una distancia de 80 centímetros con un tiempo de 2,5 segundos. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como datos tenemos la velocidad inicial, que es 0,09 metros sobre segundo, el tiempo, que es igual a 2,5 segundos, y la distancia, que es igual a 80 centímetros. Como primer punto vamos a transformar los centímetros a metros. Y tenemos que 80 centímetros equivale a 0,8 metros. Reemplazamos en la fórmula, que nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia nos da un valor de 0,8 metros. Reemplazamos la velocidad inicial, que es 0,09 metros sobre segundo, multiplicado por 2,5 segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 2,5 al cuadrado. Entonces, resolvemos. Y tenemos que 0,09 por 2,5 es igual a 0,22 metros. Simplificamos los segundos y tenemos la suma de un medio de la aceleración por 2,5 al cuadrado, que es igual a 6,25 segundos al cuadrado. Está sumando, pasa a restar. 8 metros menos 0,22 metros es igual a 6,25 segundos al cuadrado sobre 2 multiplicado por la aceleración. Tenemos que 0,8 metros menos 0,22 metros es igual a 3,12 segundos al cuadrado multiplicados por la aceleración. 0,58 metros sobre 3,12 segundos al cuadrado es igual a la aceleración. Y como resultado tenemos que 0,18 metros sobre segundos al cuadrado es igual a la aceleración. Gracias. Yo voy a resolver el ejercicio que está relacionado todos los literales sobre el movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Para lo siguiente tenemos el literal, el cual nos dice: calcular el periodo de una rueda de 30 centímetros de diámetro que gira a una velocidad constante de 30 revoluciones por minuto. Para lo siguiente sacaremos los datos. Los cuales obtenemos del enunciado que tenemos del ejercicio. Los cuales tenemos que la velocidad angular es de 30 revoluciones por minuto. Y el radio de la circunferencia viene a ser de 15 centímetros. Para lo siguiente, para calcular la velocidad necesitamos que la velocidad esté expresada en radiales por segundo, para lo cual transformaremos las 30 revoluciones por minuto a radiales por segundo. Tenemos que una revolución equivale a 2pi radiales y que un minuto equivale a 60 segundos. Al resolver esto nos da el resultado de 3,14
radiales por segundo. Para esta literal necesitamos tener la fórmula del periodo, el cual nos dice que la fórmula del periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Para ello reemplazamos 2pi sobre 3.14 radiales por segundo, el cual nos da un periodo de 2 segundos. Así obteniendo el literal, contando con un radio de 15 centímetros, con una velocidad angular inicial de 3.14 radiales por segundo y una velocidad final de 6.25 radiales por segundo. Calcular la velocidad final tangencial si su periodo es de 1.5 segundos y tiene una aceleración centrípeta de 0.47 metros sobre segundos al cuadrado. Para la siguiente sacaremos los datos, los cuales tenemos que nos dice que el arco de la circunferencia viene a ser 47,12 centímetros. La velocidad final viene a ser 3.14 radiales por segundo. La velocidad angular inicial. La velocidad angular final vendría a ser de 6.25 radiales por segundo. Y su periodo viene a ser de 1.5 segundos. Ya. Para la resolución del primer literal tenemos la fórmula de la aceleración que nos dice que es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividida para el tiempo. Ya. Para esto reemplazaremos la aceleración es igual. La velocidad final angular es de 6.25 radiales por segundo y la velocidad menos la velocidad angular inicial, que es de 3.14 radiales por segundo. Ya. Dividido para el tiempo, que viene a ser, el tiempo viene dado ya que el periodo es de 1.5 y este viene dado que es una vuelta, el tiempo vendría a ser la mitad del periodo, ya que la trayectoria recorrida es la mitad de la circunferencia, que vendría a ser de 0.75 segundos. Al resolver esto nos daría el resultado de una aceleración de 2,06 radiales por segundos al cuadrado. Otro literal relacionado con el movimiento circular uniformemente variado viene a ser el siguiente, el cual nos dice: calcular la aceleración angular de una partícula que al llegar a una trayectoria contando con un radio de 15 centímetros, con una velocidad angular inicial de 3.14 radiales por segundo y una velocidad final de 6.25 radiales por segundo. Calcular la velocidad final tangencial si su periodo es de 1.5 segundos y tiene una aceleración centrípeta de 0.47 metros sobre segundos al cuadrado. Para la siguiente sacaremos los datos, los cuales tenemos que nos dice que el arco de la circunferencia viene a ser 47,12 centímetros. La velocidad final viene a ser 3.14 radiales por segundo. La velocidad angular inicial. La velocidad angular final vendría a ser de 6.25 radiales por segundo. Y su periodo
viene a ser de 1.5 segundos. Ya. Para la resolución del primer literal tenemos la fórmula de la aceleración que nos dice que es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividida para el tiempo. Ya. Para esto reemplazaremos la aceleración es igual. La velocidad final angular es de 6.25 radiales por segundo y la velocidad menos la velocidad angular inicial, que es de 3.14 radiales por segundo. Ya. Dividido para el tiempo, que viene a ser, el tiempo viene dado ya que el periodo es de 1.5 y este viene dado que es una vuelta, el tiempo vendría a ser la mitad del periodo, ya que la trayectoria recorrida es la mitad de la circunferencia, que vendría a ser de 0.75 segundos. Al resolver esto nos daría el resultado de una aceleración de 2,06 radiales por segundos al cuadrado. Para la resolución del segundo ítem tenemos que la longitud de la cuerda es igual a la velocidad total inicial más la velocidad tangencial final dividida para 2 y esto multiplicado por el tiempo, para lo cual tenemos el valor que es de la longitud, que vendría a ser los 47.12 centímetros, y que esto es igual a la velocidad tangencial inicial más la velocidad tangencial final dividido para 2 multiplicado por el tiempo. En este caso el tiempo tenemos el valor de 0.75 segundos. Despejamos el valor de la velocidad tangencial inicial más velocidad tangencial final, que nos daría que es igual a 47,12 por dividido para 0.75 y multiplicado por 2. La velocidad tangencial inicial más la velocidad tangencial final obtiene el valor de 62.52 centímetros. Ya. También haremos uso de la fórmula de la velocidad tangencial final al cuadrado, que nos dice que es igual a la velocidad tangencial inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el diámetro de la circunferencia. Ya. De esta fórmula despejaremos lo que es la velocidad tangencial final. Ahora, todo esto dividido para 2. Al resolver esto nos daría que la velocidad tangencial inicial es igual a 43,07 centímetros sobre segundos dividido para 2, en donde la velocidad viene a ser igual a 21,53 centímetros sobre segundos. Ya. Como tenemos ya el valor de la velocidad tangencial inicial, podemos calcular la velocidad tangencial final, la cual nos dice que la velocidad tangencial final es igual a 62,82 menos la velocidad tangencial inicial, que es de 21,53
Obtenemos que la velocidad tangencial final es igual a 41,29 centímetros por segundo. Y así obteniendo el resultado del último literal. A mí me ha tocado la parte de tiro parabólico, en donde tenemos como datos que la velocidad inicial es igual a 41,29 centímetros por segundo, que antes había calculado mi amigo en movimiento circular. Como ángulo tenemos 20 grados y aquí les representamos en una pequeña gráfica. Como literales tenemos el tiempo de vuelo y la velocidad final en X, que será utilizada después para el cálculo de los siguientes ejercicios. Bueno, para calcular necesitamos la fórmula de tiempo de vuelo, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Como estamos trabajando en centímetros, necesitamos transformar la gravedad al igual que centímetros sobre segundos, lo que nos queda como 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y ahora vamos a calcular. Lo que nos da como resultado 0.038 segundos. Ya, ahora para calcular el literal B, nos dice que en el eje de las X es la misma velocidad inicial, ya que es un movimiento MRU y es la velocidad constante. Pero debemos despejar las componentes en X y en Y, lo que nos da que es igual a la velocidad, es igual a la velocidad inicial para las X es el coseno del ángulo y para las Y es igual al seno del ángulo. Pero esta vez necesitamos las de las X, en donde la velocidad en X es igual a igual a 38.79 y aquí encontraríamos el resultado final. Ahora me toca hablar sobre el tema de caída libre, en donde tenemos como datos la velocidad inicial, que es igual a 0, la altura, que es 10 centímetros, y la gravedad, que antes habíamos transformado a centímetros por segundo al cuadrado, que es 980. Bueno, en este caso nos pide la velocidad final, que la vamos a calcular gracias a la fórmula, que es igual a la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Como sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, esto se hace igual a 0 y ya no lo tomamos en cuenta. Continuamos resolviendo el ejercicio, en donde tenemos el dato de la gravedad, que es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, y la altura, que es de 10 centímetros. Y ahora lo vamos a resolver en la calculadora. Que nos da como resultado 19.600. Como está al cuadrado, debemos poner en raíces. Y al calcular esto, nos da como resultado 140 centímetros sobre segundo. Y eso sería todo. Bueno, el literal que a mí me ha tocado es sobre la tercera ley de Newton,
que habla sobre la acción y la reacción. Literal dice que cuál es la fuerza con la que choca la bola que viene con la bola que está esperando sobre el soporte. Bueno, primero que nada tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre en el que vamos a relacionar todas las fuerzas. El coeficiente de rozamiento, la normal, el peso y la fuerza con la que viene la bola. Pero aquí se debe ignorar la normal y el peso, porque están en el eje de las Y y solo vamos a ocupar el eje de las X. Entonces estos datos se anulan o no se toman en cuenta, ya que la bola se encuentra ubicada solo en el plano de las X. Entonces nos decía que cuál es la fuerza con la que choca. Entonces vamos con los datos. Primero que nada necesitamos la velocidad con la que viene la primera bola. Y la velocidad es igual a 38.75 centímetros por segundo. También la masa. La masa de la bola es de 10 gramos. Con estos datos vamos a partir. Primero que nada vamos a utilizar la fórmula de la aceleración. La aceleración nos dice que es igual a la velocidad sobre el tiempo. La aceleración. Tenemos también aquí un dato del tiempo, que es el que tarda la bola en volar y chocar con la otra, que es de 1 segundo. Entonces, la velocidad es de 38.75 centímetros por segundo, dividido para 1 segundo. Por lo tanto, la aceleración va a ser a lo mismo, la misma magnitud, pero con los segundos al cuadrado. Entonces tenemos la aceleración. Esto nos va a servir para calcular la fuerza. Entonces nos dice que la fuerza es igual a la magnitud de la masa por la aceleración. Como ya sabemos que la masa es de 10 gramos, vamos a proceder a calcular 10 gramos, que va a multiplicar a nuestra aceleración de 38.75 centímetros por segundos al cuadrado. Primero que nada debemos transformar los gramos a kilogramos. Entonces sabemos que 10 gramos son 1000 gramos, va a ser igual a 1 kilogramo. Va a ser igual a 0.01 kilogramos. Entonces, aquí van a ser la fuerza igual a 0.01 kilogramos que multiplica 38.75 centímetros por segundo. Ya, entonces la fuerza va a ser igual a 0.3875 newtons por metro. En este caso sería por centímetro por la unidad expresada aquí. Como ya habíamos calculado inicialmente la fuerza con la que venía la bola, sabemos que las unidades de la fuerza son newtons por metro, sino newtons por centímetro. Entonces vamos a calcular, vamos a efectuar una transformación en la que ponemos que los 0.3875 newtons sobre metro. Ya, newton sobre centímetro sería en este caso. Entonces sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Entonces multiplicamos por los 100 centímetros y simplificamos esto. Entonces obtenemos que es 38.75 newtons por metro. Esta es la fuerza con la que va a venir la bola. Entonces la fuerza va a ser igual a 38.75 newtons por metro. No existe una fórmula determinada que nos pueda decir la fuerza con la que choca una bola con otra, pero existe una relacionada, que es la del impulso, que dice que el impulso es igual a la sumatoria de fuerzas multiplicada para la variación del tiempo. La variación de tiempo con la que tarda en venir de la caída libre hacia el choque con la otra bola es de 0.01 segundos.
Entonces ya este sería nuestro último dato. Como ya tenemos que la fuerza es de 38.75 newtons por metro, esto lo multiplicamos para 0.01 segundos. Y tenemos entonces que el impulso va a ser igual al producto de estos dos elementos, que sería la sumatoria de fuerzas y la variación del tiempo. Entonces, podemos saber que la fuerza va a ser igual a esto. 0.3875. En este caso, los newtons y los segundos se van a transformar. Y entonces me va a dar que es un producto de los kilogramos por los metros dividido para los segundos. Y esta sería la fuerza con la que choca una bola con la otra, aplicando la tercera ley de Newton. Gracias. A mí me ha tocado exponer la primera y segunda ley de Newton, el literal que dice: calcular la tensión que ejerce al momento que cae la pelota en la canasta. Ya, como datos tenemos, la masa en A es 8 gramos. Otro dato que tenemos, la masa en B, que es 10 gramos, la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración que ya calculamos en literales anteriores, que es 38,75 centímetros sobre segundo al cuadrado, y el coeficiente de rozamiento que también ya calculamos en un literal anterior, que es 0,16. Ya. La primera ley de Newton dice que la sumatoria de fuerza es 0, así que vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La primera ley de Newton dice que la tensión es igual al peso, pero lo primero dice que el peso es igual a la masa por aceleración. Ya tenemos la masa A y la aceleración, ya, pero la masa A está en gramos, así que lo vamos a transformar en kilogramos. Sería 8 gramos, sería 1 kilogramo, vale 1000 gramos. Simplificamos, y esto viene a ser 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Reemplazamos. El peso sería en masa A, que es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la masa, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso vendría a ser, sería 8 3 por 9,8, que es 0,07 newtons. Ya tenemos la tensión. Ya tenemos la tensión, que es 0,07 newton. Eso dice la primera ley de Newton. Continuando con mi exposición, voy a hablarles ahora sobre la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. En este ejercicio vamos a tener que las sumatorias en el eje X no va a haber, por ende va a ser 0. Ahora vamos a describir las sumatorias en el eje Y. ¿Qué sería? Sumatorias en el eje Y es igual a masa por aceleración, donde tenemos en las sumatorias en el eje Y, que es la tensión, que va a ser negativa porque la tensión va contrario al movimiento, y el peso, que va a ser positivo. Es igual a masa por aceleración. No tenemos T, así que escribimos. Tenemos que el peso va a ser a masa por la gravedad, es igual a masa por aceleración. Más. Tenemos la masa. Ahora vamos
a utilizar la masa en B, que es 10 gramos, que vamos a transformar a kilogramos. 1 kilogramo vale 1000 gramos. Transformamos esto y va a ser 0,01 kilogramos. Reemplazamos acá que 0,01 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es igual a la masa, que ya tenemos la masa, que es 0,01 kilogramos por, tenemos la aceleración que ya calculamos en un literal anterior, pero está en centímetros sobre segundos al cuadrado y necesitamos transformar a metros sobre segundos al cuadrado. Y sería 38,75 centímetros sobre segundos al cuadrado. Sería 1 metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros, y realizamos la operación. Que es 0,3875 metros sobre segundos al cuadrado, y reemplazamos acá 0,3875 metros sobre segundos al cuadrado, y realizamos las operaciones que se encuentran. Sería 0,01 por 9,8. Esto es más 0,098 newtons. Procedemos en la otra operación. 0,01, 0,75. Y esto nos sale que es 3,075 por 10 a la menos 3 newtons. Despejamos T, sería 0,098 newtons. Como se está sumando, pasa al otro lado a restar. Sería 3,075 por 10 a la menos 3 es igual, como T, la tensión está negativa, pasa al otro como positiva. Y procedemos a realizar 0,5 por 10 a la menos 3. Y esto nos sale que 0,094125 newton es igual a la tensión. Y logramos encontrar la tensión que nos pedía el siguiente literal. Gracias. Eso es todo, amigos.